Iniciar grabación. Ya, ahora. Ahora ya, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora, ya está grabando. Ya, ven la diapositiva y me dicen si es que avanza o no. Espérense. ¿Qué pasó con esto? Se colgó. ¿Ven que cambié la diapositiva? Sí, sí, doctora, ahora sí se ve. Ahora sí, ok. Entonces la forma de presentación. Entonces les decía que este es un corte de una tomografía en el cual nosotros tenemos como base de medida las unidades de Hounsfield. Las unidades tienen imágenes hipodensas, que son oscuras, como el líquido o el aire, imágenes isodensas, como el parénquima cerebral, e imágenes hiperdensas, como el hueso o las calcificaciones. Acá el líquido tiene 2.8 unidades. Los plexos coroideos tienen 65. El parénquima cerebral 25 o 36 y el hueso tiene 1041 unidades. El aire menos 1000. Entonces, en base a esta escala de grises, yo puedo determinar si hay una patología hipodensa o hiperdensa. ¿Ok? Entonces les decía que la tomografía me permite ver imágenes en 3 dimensiones, básicamente los vasos sanguíneos. Y eso lo vemos acá. En este corte sagital vemos la distribución de las arterias. La arteria cerebral media con toda su bifurcación y sus colaterales, la arteria cerebral posterior y los senos venosos. Esta es la prensa de Erófilo, el seno venoso. O puedo hacer una reconstrucción en 3 dimensiones del polígono de Willis. El polígono de Willis está formado por las arterias basilares, la vertebral, las basilares, viene la carótida interna, la cerebral media, la cerebral anterior, y entre ellas tenemos la comunicante anterior y la comunicante posterior. Entonces, esta imagen la puedo girar en 360 grados y me permite el estudio de los aneurismas. Es el examen más completo. Entonces, ¿por qué utilizar contraste en tomografía? El contraste que usamos es yodo, y el yodo puede dar hipersensibilidad, hay que tener mucho cuidado, alergia, y puede producir daño en el corazón y en el riñón. Entonces, cuando voy a hacer una tomografía con contraste, debo pedir la uricreatinina para ver la función renal. ¿Ok? Y hay una reacción anafiláctica, pero es muy poca frecuente, y cuando es severa, pues la mortalidad es baja. ¿Ok? Entonces, el contraste me sirve para ver si esta lesión es desminimizante, neoplásica o infecciosa. Un infarto cerebral no va a captar contraste. Un sangrado cerebral no va a captar contraste. Entonces, el medio de contraste que usamos es el yodo, y este yodo, cuando está dañada la barrera hematoencefálica, va a pasar y, por tanto, la lesión va a captar contraste. Normalmente no debería pasar la barrera hematoencefálica y el contraste circula por los vasos arteriales. Entonces, esa va a ser la diferencia. Entonces, vemos acá una tomografía, y en la tomografía va a haber un realce de los vasos sanguíneos. Los vasos van a estar, se van a poder definir por el contraste, pero no hay, en este caso, ninguna lesión. Entonces, el medio de contraste va a ir a los vasos sanguíneos, puede ir a la meninge y puede captar la hipófisis o las glándulas pineales, los plexos coroideos. Eso es lo normal. Y cuando está alterado, pues va a captar un tumor, una inflamación, etc. ¿Ya?
Pues, ¿cuándo usamos contraste? En neoplasias, infección, alteraciones vasculares o inflamatorias. Sin contraste en malformaciones congénitas, en traumatismos, en un ACV, en una hemorragia, hidrocefalia, demencia. ¿Ok? Es muy importante para nosotros conocer esto. Por ejemplo, si estoy en la emergencia y viene un paciente de 80 años con la disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, tiene una hemiparesia, pues estoy pensando en un ACV, sea isquémico o de tipo hemorrágico. No necesito contraste. En cambio, si tengo un paciente de 20 años con fiebre, dolor de cabeza, estoy pensando en una meningitis, voy a usar contraste porque va a realzar la meninge, me va a decir que hay una meningitis. Si no uso contraste en este paciente joven, pues probablemente voy a decir mi tomografía está normal y no es así. No he usado la forma correcta o la indicación para esto. Ahora, ¿cuál es el problema de la tomografía? Que una tomografía equivale a 200 radiografías. Entonces, la radiación es bastante alta. Por eso es que está contraindicado en gestantes y en niños menores de 5 años, porque puede haber malformaciones congénitas y puede producir alteraciones de tipo cancerígeno. Entonces, solo cuando sea estrictamente necesario voy a pedir una tomografía. ¿Ok? Entonces, su uso está justificado en embarazadas si es que corre la vida del paciente, riesgo a la vida de la madre o del niño, o estoy en un lugar muy alejado y no hay resonancia y necesito hacer un diagnóstico, pues voy a tener que usar, pero indicando a la madre cuáles son los riesgos. Ahora, cuando el bebé está formado, el riesgo es menor, ¿no? El riesgo es más alto en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces, los niños tienen mayor radiosensibilidad y en los controles oncológicos pueden tener una dosis acumulada de radiación y de yodo. Entonces, preferimos no hacerlo. Entonces, ¿para qué sirve una tomografía? Una tomografía sirve básicamente para traumatismo, para TEC. Vamos a ver que hay 3 ventanas: parenquimal, es simple, parenquimal con contraste y la ventana ósea. Y sirve para descartar sangrado, porque una tomografía se va a pintar de blanco, ser hiperdenso inmediatamente. En cambio, un ACV isquémico puede ser normal las primeras 24 horas. Y después de las 24 horas recién aparecer la imagen hipodensa. Entonces, lo que quiero con la tomografía es descartar un sangrado. Para eso sirve. ¿Ok? Entonces, en ACV, la tomografía precoz descarta una hemorragia y el control evolutivo también descarta una transformación. El 50% de los casos de tomografía puede ser normal, pero puede haber signos precoces de un infarto y estos aparecen después de 24 horas, ¿ok? En cambio, para sangrado como hemorragia subaracnoidea, aparece inmediatamente la clínica y aparecen las imágenes de sangrado. Para eso sirve. Y obviamente, si tengo un paciente con sangrado, le voy a pedir una angiotomografía para ver si hay un aneurisma por el cual ha producido este sangrado, ¿no? En casos, por ejemplo, que no tenga acceso a una resonancia, pues me va a ayudar en algo para epilepsia, para enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, me va a poder permitir ver un poco de atrofia cerebral, en encefalitis, vasculitis, ¿ok? Pero no es el examen de elección. Básicamente es para descartar otras cosas. Entonces vamos a ver los hallazgos normales. La tomografía va a tener varios cortes. Hay que identificar el tipo de corte. Como vemos acá, la tomografía, los cortes son más cercanos uno de otros a nivel de la base del cráneo. Y a medida que van avanzando, los cortes se van espaciando. ¿Ok? Porque a nivel de la base del cráneo tenemos más estructuras anatómicas, tenemos que ver más a detalle lo que hay. Entonces, a medida que va avanzando hacia la parte superior, solo tenemos los ventrículos y los lóbulos frontales. Entonces, el corte es más espaciado. Entonces, vemos acá un corte de la base hacia la parte superior. Entonces, vamos a ver que esta es una tomografía de corte axial en ventana parenquimal y simple, sin contraste. ¿Y dónde voy a saber si es con contraste o no? Voy a irme al polígono de Willis. Si el polígono de Willis no se pinta, pues es una tomografía simple. Si se pinta, va a ser una tomografía con contraste, porque hemos dicho que el contraste va a los vasos sanguíneos. Entonces, a nivel de la base del cráneo, voy a identificar
el lóbulo, los hemisferios cerebelosos, el lóbulo temporal en la parte inferior y lo que es el hueso esfenoides y etmoides con las cildillas etmoidales. Acá aparecen el polo del lóbulo frontal. Entonces, básicamente, las celdillas mastoideas de los oídos. Haciendo un corte superior, vemos el cerebelo y esta es la cisterna magna, es donde confluyen todos los senos venosos longitudinal y transversal y forman esta cisterna magna. Y vemos el cerebelo. A este nivel me permite ver que el cerebro está dividido en tres partes, una cámara anterior, una cámara media y una cámara posterior. Entonces, cámara anterior, media y posterior. En la cámara media vamos a tener el lóbulo temporal y en la cámara anterior el lóbulo frontal. Y este es la silla turca a nivel del hueso esfenoides. Seguimos subiendo y vamos a ver que ya no hay hueso, vamos a las estructuras isodensas del parénquima cerebral y vemos el cuarto ventrículo, los hemisferios cerebelosos, la protuberancia cerebral, esto es los polos temporales del ventrículo lateral, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. En este corte ya es un corte superior, vemos, aparecen los ventrículos laterales, los ganglios basales. Este es el caudado y acá va a aparecer el tálamo. Y esto es el subtálamo. Esto es el cerebelo, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Seguimos subiendo, ya aparecen los ventrículos laterales, tercer ventrículo. Acá vemos lo que es las cabezas del núcleo caudado y acá va a estar globo pálido interno, globo pálido externo. La sustancia gris se va definiendo, la sustancia blanca. ¿Okay? Seguimos subiendo, vemos los ventrículos laterales ya completamente formados y dentro están los plexos coroideos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Y vemos la sustancia gris y la sustancia blanca, lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Seguimos subiendo, nuevamente, ventrículos laterales. El ventrículo lateral entonces tiene un cuerno frontal y un cuerno temporal. Y vemos la sustancia gris y blanca, el lóbulo frontal parietal. Esta ya es la parte superior, solo lóbulo frontal. Y vemos que se diferencia la corteza de la sustancia blanca. Entonces, imagen hiperdensa hueso, isodensa parénquima, hipodensa líquido o aire. Entonces, eso es una tomografía normal. ¿Cuáles son las variantes de una tomografía normal que deben conocer? Pueden ser desde asimetrías, es decir, acá el ventrículo lateral está asimétrico, este está más pequeño y este está más dilatado, pues debemos descartar que hay una patología que origine esto. Lo más común es que podría haber desviación de la línea media por una tumoración, etc. O puede ser una asimetría de nacimiento. Si no hay ninguna clínica y es un hallazgo, pues es la forma de su ventrículo, ¿ok? En el desarrollo cerebral. También pueden haber pequeñas calcificaciones puntiformes y es de los vasos sanguíneos. Recuerden que las placas de colesterol pueden calcificarse a medida que pasan los años. Tenemos un ateroma, pasan los años y se calcifica. Pero las calcificaciones fisiológicas son tres. Son los dos plexos coroideos y la glándula hipófisis. Epífisis. Las dos plexos coroideos y la glándula epifisiaria que produce la melatonina, ¿no es cierto? Y esta glándula se calcifica a los 15 años aproximadamente. Esto podría confundir, pero es parte del hueso, del hueso temporal, y estas son las calcificaciones que debemos esperar después de los 15 años. Plexos coroideos, glándulas epífisis. ¿Ok? Pero también puede haber alteraciones cuando el paciente se mueve. Recuerden que el paciente está con trastorno de conciencia, o está con un ACV, o está agitado, o es una persona anciana, o es un niño, y va a moverse. Entonces, este movimiento puede originar falsas imágenes. Como en este caso, puedo decir, esta es una imagen heterogénea. Pero en realidad es porque el niño se movió y aparecen estas pequeñas líneas, ¿no? O el paciente adulto se movió o está lateralizado, no está centrado, entonces podrías decir que hay una asimetría. Entonces eso va a depender de la técnica.
con que tomen la imagen. Ok, eso es lo normal de tomografía. Después vamos a ver las patologías. Ahora vamos a ver la otra imagen, neuroimagen más importante, que es la resonancia magnética. Esta imagen o este examen es el más importante para nosotros porque me permite ver a detalle la estructura anatómica. Es muy sensible para determinar malformaciones, aneurismas, tumores, infecciones o enfermedades degenerativas como Alzheimer, porque voy a poder ver atrofia, lo que no sucede con la tomografía. ¿Ok? Entonces, la resonancia es el examen de elección. La tomografía en emergencia para descartar sangrado. Pero si yo puedo hacer una resonancia, es lo mejor, ¿no? Entonces, si quiero estudiar a detalle a este paciente, voy a tener que hacer una resonancia. Y la resonancia lo que usa es magnetismo. Magnetismo alinea los átomos de hidrógeno y de nitrógeno, pero más el de hidrógeno, y en base a eso da imágenes en 3 dimensiones también, en 2 dimensiones, y da secuencias, ¿ok? ¿No? Secuencias. El problema de esto es que dura más o menos 30 minutos, es larga, y en niños y en personas que tienen claustrofobia, porque la máquina es bastante cerrada, pues van a tener que ser bajo sedación, ¿no? Usa un medio de contraste que es gadolínio, no tiene tantas reacciones adversas, y lo más importante es que no es radiación. Entonces, puedo usarlo en embarazadas, intraútero para ver el feto, puedo usarlos en niños a cualquier edad, y puedo usarlo las veces que quiera. ¿Okay? Me puedo hacer una resonancia del pie, del todo, de la cabeza, de la columna, del músculo, etcétera, y no pasa nada porque no voy a acumular radiación, entonces no hay malformaciones, no hay riesgo de cáncer. ¿Ok? El otra desventaja es el costo, ¿no? Obviamente es más costoso que una tomografía. Ahora, las imágenes va a depender del equipo que produzca la resonancia y esto se mide en teslas, ¿ok? Los equipos entonces tienen 0,25 teslas, 1,5 y actualmente tenemos 3 teslas. Esto me da la calidad de la imagen, la definición. Es como una cámara, ¿no? Cuantos más megapíxeles tenga, pues la imagen es más nítida, los colores los realza mejor, etcétera. Lo mismo acá. Entonces, ya no usamos 0,25 teslas, creo que ya salió del mercado, usamos 1,5 teslas, 3 teslas, y en investigación usamos 7 teslas, que me da un realce anatómico detallado, ¿ok? Entonces, es menos sensible para el estudio de sangrado y calcificaciones. Por tanto, si yo pienso en un sangrado, la tomografía sigue siendo de elección. Si pienso en calcificación o en lesión ósea, la tomografía sigue siendo de elección, ¿ya? Y está contraindicado en personas que contengan algún implante metálico, ¿no? Como implante coclear, marcapasos, neuroestimuladores, cuerpos extraños metálicos. ¿Por qué? O clips aneurismáticos. Porque como yo estoy usando magnetismo, al hacer la imagen puedo mover este clip, ¿no? Y puede sangrar. Digamos, en un clip aneurismático lo voy a mover milimétricamente, pero eso basta para un pequeño vaso para que pueda sangrar o el implante coclear se mueva y pueda haber después problemas. Entonces no se usa en esos casos. Pues las secuencias básicas son T1, T2 y FLAIR. Densidad protónica se ha incrementado recientemente, pero es T1 que evalúa lesiones anatómicas, T2 que detecta lesiones que contienen líquidos y FLAIR que es como el negativo del T1. ¿Ok? Y las nuevas técnicas que usamos se llaman difusión para ver isquemia cerebral, perfusión que sirve para ver vascularización, espectroscopía para ver si esto es benigno o maligno, y la angioresonancia para ver los vasos sanguíneos. Pero la calidad de las imágenes de los vasos sanguíneos no es la misma que la angiotomografía. Entonces, si yo pienso en aneurisma cerebral, de primera elección, angiotomografía, no angioresonancia. Vamos a ver. Pues vemos acá. T1, T2. T1, ¿por qué la voy a identificar? Porque la imagen es como un corte cerebral anatómico. La sustancia gris es gris y la sustancia blanca es blanca. ¿Ok? Ven acá, gris, gris, todo el borde,
y blanca la sustancia blanca. Vemos los ventrículos laterales, con cuerno frontal y cuerno temporal, ¿ok? Eso es. En T2, todo lo que es líquido se va a poner hiperintenso o hiperseñal. Entonces, la terminología cambia. En resonancia es hipointenso, isointenso, hiperintenso. ¿Ok? Entonces, en T2, todo lo que es líquido de los ventrículos o del espacio subaracnoideo se pone blanco. Entonces, me dice, si tengo una lesión acá anatómica, voy a tener una lesión estructural, me voy al T2 y esta contiene líquido, digo es un quiste, contiene agua. ¿Ok? Si no contiene líquido, digo es heterogénea, es sólida la imagen. ¿Ok? Para eso sirve. Y antes de eso quería ver el flare. ¿Tengo un flare? No tengo un flare por acá. Acá está. El flare, es el negativo del T1. Como las cámaras fotográficas antes teníamos un negativo que lo veíamos contra luz, ¿no es cierto? Y veíamos la foto, lo mismo acá. Es el negativo del T1, es la inversión del T1. Entonces la sustancia gris se pone blanca, es bien pequeña, y la sustancia blanca se pone gris. Entonces todo lo que es hiperseñal o blanco va a ser patológico en FLAIR. Entonces, una forma rápida de ver FLAIR o de ver unas resonancias, me voy al FLAIR y si es normal, todo va a estar normal. Es la secuencia más importante y más sencilla. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un T2 en corte coronal, vemos el líquido, brilla, es hiperseñal, y un T1 en corte sagital. Miren cómo yo puedo ver a detalle el tronco cerebral, veo el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, la médula, el cerebelo, el árbol de la vida, el cuarto ventrículo, el cuerpo calloso, el tálamo, el ventrículo lateral, el tercer ventrículo y el corte del lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, la tienda del cerebelo con la meninge. Ok, también me puedo ver la lengua, los cuerpos vertebrales, las fosas nasales, etc. Entonces, la reconstrucción anatómica es muy buena y va a depender del número de Teslas. Ok, entonces el contraste, igual que en la tomografía, realza los vasos sanguíneos, me permite ver los vasos sanguíneos. Ok, y esta es una angioresonancia, ok, el estudio de los vasos en 2 dimensiones, pero no me permite hacer un giro en 360 grados que me pueda identificar el aneurisma, por tanto es menos sensible. Okay, vamos desde el corazón, las arterias subclavias, carótida interna, externa, hasta llegar a las terminales. Entonces, lo más importante hemos dicho que es para definir la lesión. Por ejemplo, en patología cognitiva como Alzheimer. En Alzheimer, ¿qué debo ver? Atrofia cerebral. Y esta atrofia cerebral se va a ver porque el cerebro se va a achicar como una pasa y voy a hacer una volumetría. Entonces, en estos casos, miren acá, un cerebro atrofiado, vemos con las fisuras están marcadas, este es el hipocampo y está muy deteriorado, este es el mesencéfalo que tiene la forma de Mickey, orejas de Mickey, para que se acuerden, y vemos la atrofia marcada. Y en el T2, esto es un T1, corte sagital, corte axial, recuerden, sustancia gris es gris, sustancia blanca es blanca. En el T2, todo lo que es líquido brilla y se pone hiperintenso. Entonces vemos que acá hay lesiones hiperintensas múltiples y estos son infartos. Me voy al FLAIR, el FLAIR pinta y vemos lesiones hiperintensas múltiples. Estos son infartos a pequeño vaso. Entonces este paciente tiene una demencia vascular, ¿ok? O una demencia mixta. Tiene Alzheimer por atrofia del temporal, más los infartos, debe ser hipertensa, diabética, entonces una demencia mixta. En patología vascular, entonces, me permite ver a detalle el territorio vascular, ¿no? Si es que hay una isquemia, yo puedo ver directamente qué arteria es, arteria cerebral anterior, media, posterior, puedo descartar una malformación, un aneurisma, etcétera. Y la mejor secuencia se llama difusión. La difusión me permite a prontitud ver si es que hay una isquemia o no. Entonces, yo tengo un paciente con
sospecha de una isquemia, viene con 2 horas de evolución, que la mitad del cuerpo se le paralizó, le hago una tomografía y es normal, lo que debo pedir es una resonancia magnética con difusión. Eso me va a pintar la isquemia reciente. Desde los 5 minutos que se produce el stroke, ya puede verse en la difusión el tamaño del infarto. ¿Ok? Entonces vemos acá. Una tomografía, estos son los signos precoces de un infarto cerebral. Va a haber una hiperdensidad en la arteria, vamos acá, y hay un pequeño borramiento de los surcos. Entonces, puede ser inadvertido. Este paciente tiene 2 horas de evolución, ¿no? O puedo ver el signo de la cuerda, que se llama acá, que es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, que me traduce que va a haber un infarto en toda la arteria cerebral media. Entonces, los infartos isquémicos se ven como imagen hipodensa. ¿Ven la diferencia con este lado? Hipodensidad. Pero esto aparece más o menos a las 24 horas. Al inicio puede aparecer pequeños signos sutiles que si no tengo el ojo entrenado van a pasar inadvertidos y voy a decir es normal. Como este de acá, o es donde están las flechas, ¿no? Si lo comparo al otro lado, pues es muy sutil en los tallados. Y ya pasa el tiempo, pasan 24 horas y veo la isquemia, ¿no? La isquemia en tomografía se ve de forma así, triangular, el territorio de la arteria cerebral media, hipodensidad. Lo característico de las isquemias es que son corticales y subcorticales. La imagen es triangular, porque es el territorio arterial, y siempre va a ser córtico-subcortical. Recuerden esto, córtico-subcortical, es decir, la imagen hipodensa va desde la corteza hasta la sustancia blanca. Como vemos acá, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior. ¿Ok? Entonces, vemos acá un paciente que vino con déficit motor, le hacemos una tomografía, vemos acá una imagen hipodensa, pero esta es antigua. Cuanto más negro es la imagen hipodensa, pues indica que ha pasado más tiempo. Entonces esto se llama encefalomalacia, es decir, el paciente tuvo un infarto anterior, no es por lo que está viniendo. Entonces le hago una resonancia magnética. En el T1 no veo nada, en el T2 veo acá una imagen hiperintensa, me voy al FLAIR y veo que aparte hay 2 pequeños infartos lacunares. Entonces la resonancia va a ser más sensible. Acá decía, pasó inadvertido, pero en las resonancias se evidencia la lesión. FLAIR. ¿Ok? Y el otro es la difusión. La difusión les he dicho que es la secuencia más sensible para isquemia. Entonces, miren acá cómo se marca el lugar del infarto. Esas son las arterias lenticulares que van a los ganglios basales, al tálamo y al globo pálido interno. Y el mapa ADC, que es un adicional, que me dice que acá hay menos perfusión sanguínea, o en la perfusión, menos flujo sanguíneo en esta zona. ¿Ok? Entonces, esto aparece a los 5 minutos del infarto. Entonces, yo puedo tomar decisiones como trombólisis y estoy seguro que hay una isquemia, porque la tomografía es normal, pero me voy a la difusión y digo, es una isquemia, hay que trombolizar. ¿Okay? Para eso sí. En cambio, en sangrado, esta es una tomografía, pues la imagen aparece inmediatamente. Entonces digo, esta es una imagen hiperdensa, en la parte posterior, que abarca el cuarto ventrículo, o intraparenquimal, o una imagen hiperdensa que invade los ventrículos, pues es un sangrado de tipo hipertensivo o de tipo aneurismático, pero es un sangrado. Entonces, ¿qué voy a pedir? Una angiotomografía para ver dónde está la rotura del vaso sanguíneo. Entonces, no hay duda. No me sirve hacer una resonancia magnética, porque la resonancia no define bien el sangrado. ¿Ok? Tampoco una angioresonancia porque no voy a poder ver a detalle lo que es los vasos sanguíneos. Entonces voy a pedir una angiotomografía. Otra vez, una hemorragia subaracnoidea. Miren acá el polígono de Willis cómo se ha pintado completamente por el sangrado y el sangrado está invadiendo los ventrículos. Pues este es un aneurisma de la comunicante posterior, que es el lugar más frecuente de aneurismas en el polígono de Willis, ¿no? Y se ve así. O este otro sangrado que ha invadido el ventrículo, empezó acá muy pequeñito, pero invadió el ventrículo y obviamente no hay duda de que necesita ser operado para drenar esa sangre. Ahora veamos
neoplasias, patología tumoral. Entonces, en tumores hemos dicho que las resonancias, el examen de elección, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Este es un corte axial, una ventana en una secuencia en T2, porque el líquido brilla, este también, un coronal, y no se evidencia mayor cosa. A simple vista, no veo ninguna lesión. Le pongo contraste y veo una pequeña lesión a nivel temporal, ¿no? Entonces, hemos dicho que si esta lesión sería un quiste, acá se volvería blanco. No se ve, entonces es una imagen sólida. Entonces, el contraste sirve para eso, para captar lesiones infecciosas, desmielinizantes y tumorales, no para isquemias. ¿Okay? Nuevamente, entonces, a este paciente, a otro paciente, le pedimos una tomografía porque llegó a emergencia, porque tiene fiebre, dolor de cabeza, y vemos una imagen hipodensa, subcortical. Entonces digo, esto es digitiforme, heterogéneo. Esto no es una isquemia, porque es subcortical y es irregular. Entonces, cuando es heterogéneo, medio digitiforme, tiene brazos, eso es este es un edema vasogénico debido a una lesión infecciosa o tumoral. Le pongo contraste y miren cómo capta contraste, parece una mordedura, pues obviamente esta es una lesión de tipo tumoral. O acá, es una tomografía y vemos otra vez una imagen hipodensa, ¿no es cierto? Pero es digitiforme, es subcortical, está desviando la línea media, por esto que el ventrículo está más colapsado. Le pongo contraste, miren cómo realza los vasos, pero acá hay una pequeña captación de contraste anormal, nada más. Entonces, no es una isquemia, es una infección o es un tumor. Otro paciente, en este caso, vemos una resonancia magnética y vemos en T2 una imagen hiperdensa que contiene líquido y alrededor tiene edema, inflamación. Me voy al FLAIR, vemos que hay mucha inflamación, me voy al contraste, capta contraste en anillo, ¿ok? Redondeada. Entonces, es un proceso expansivo. ¿Qué podría ser? ¿Un quiste hidatídico? Sí. ¿Un quiste de cisticerco? También. ¿Un absceso cerebral? También. En este caso fue un glioma de alto grado que simula un quiste. Pero esos podrían ser mis diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice que contiene líquido? No, el T2. El T2 es la clave en este caso. Otro. Es un niño que vino por un problema de ataxia, un problema de pares craneales, y miren la tomografía. Una tomografía normal. Entonces, la tomografía no evidencia lesiones en tronco o en fosa posterior. No es sensible, por más contraste que le ponga. Le pido una resonancia con contraste y miren que hay captación de contraste en el tronco cerebral. Vemos acá. Es un glioma de tronco. ¿Ok? Entonces, como una tomografía puede pasar inadvertida. Por eso hay demora en el diagnóstico de muchos procesos. Está con cefalea, dolor de cabeza, le toman tomografía y dicen, no hay nada, es psiquiátrico, es ansioso, pero en realidad no han hecho el examen adecuado para ese paciente, que es una resonancia con contraste. En los tumores primitivos o primarios, pues vamos a ver lo que es la lesión específica. Entonces, para eso hemos dicho que existen otros cortes o otras secuencias, que es la espectroscopía y la perfusión cerebral. Entonces, vemos acá una resonancia con contraste, en corte coronal, en secuencia T1 con contraste. La única que tiene contraste es T1, ¿ya? Ni T2 ni FLAIR van a tener contraste. Entonces vemos cómo hay una lesión heterogénea, como de mordedura, o vemos esta otra imagen que es heterogénea, tiene líquido y es sólida y alrededor capta contraste. Le hago una espectroscopía y la espectroscopía tiene 3 picos. Un pico que se llama N-acetilaspartato, otro que se llama colina y otro que se llama creatina. El N-acetilaspartato me dice integridad de la membrana neuronal.
La colina me dice multiplicación neuronal y la creatina me dice metabolismo neuronal. Solo esos tres debe haber en una neurona normal. Entonces, cuando la colina está encima del N-acetilaspartato, indica que hay más multiplicación neuronal. Entonces, estamos hablando de una neoplasia. ¿Ok? Cuando aparte aparecen otros picos, en este caso lípidos o lactatos, significa que hay metabolismo anaerobio y esto hay en infecciones. Entonces, yo puedo decir, tiene lípidos, la colina no está encima del N-acetilaspartato, por tanto no es neoplasia, pero sí es infecciosa. Podría ser TB, podría ser toxoplasma, podría ser criptococosis, etc. Entonces te dice, ¿es benigno o es maligno? Para eso sirve la espectroscopia. Para patología tumoral secundaria, como metástasis, pues la resonancia sigue siendo ideal, porque la tomografía solo identifica el 20% de la lesión única. Entonces, las características que hemos visto son el edema digitiforme. Acá. Entonces, vemos acá una tomografía y vemos una pequeña lesión hiperdensa con imagen hipodensa, digitiforme subcortical. ¿Ok? Entonces, esta es una neoplasia metastásica o es una metástasis calcificada que está originando inflamación. Es una lesión única. O vemos acá que en la tomografía puede pasar inadvertido y hacemos un flare, hay una pequeña inflamación, le ponemos contraste y hay una única lesión metastásica en anillo. ¿Podría ser un cisticerco? Sí, podría ser toxoplasma, pero la toxoplasmosis es más difusa, pero única lesión, en este caso es metastásica de una mujer de 65 años que tenía cáncer de mama, entonces hay una pequeña lesión acá. ¿Qué pasa? Obviamente inadvertido con la tomografía. Acá es una tomografía, bueno, acá ya hay lesiones hipodensas e hiperdensas bastante grandes, obviamente, le pongo contraste y hay una lesión múltiples, ¿no? Hay una lesión grande a este nivel también y vemos hipodensidades. Acá vemos una imagen redondeada. En T1 le pongo contraste y capta contraste bastante importante y veo que hay mucho edema, ¿no? Esta es una lesión extraxial dependiente de la meninge, un paciente con cáncer de próstata. Igual acá, lesiones múltiples. Generalmente las metástasis pueden calcificarse, ¿ok? Y originar edema. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de estas calcificaciones? Pues sería neurocisticercosis. Pero la neurocisticercosis calcificada es ya cuando el parásito está muerto. Entonces no tendría por qué haber edema perilesional. Solo veo los pequeños puntos. Pero acá sí hay. Entonces esta es una metástasis. Cuando les hago la tomografía o la resonancia magnética, veo que capta contraste. No era una calcificación sola, era mixta. Veo mucho edema y veo que la lesión bastante activa, por eso capta contraste. Nuevamente, este es un melanoma, una metástasis de melanoma en un paciente de 59 años y cómo la imagen puede ser en anillo, entonces podría pensar en toxoplasma o en absceso, y me voy al T2 y no tiene líquido, es sólida, ¿ok? No pinta como el otro caso del glioma de alto grado, ¿no? Igual acá, calcificaciones pequeñas, en este caso es muy pequeña con el centro calcificado y nuevamente el diagnóstico diferencial sería neurocisticercosis. En este caso sí no hay edema alrededor, entonces tendría que hacer una punción lumbar para descartar neurocisticercosis si es que no hubiera el antecedente de cáncer de mama. Entonces las imágenes pueden ser muy parecidas, todo va a depender del contexto clínico del paciente. Igual acá, miren, en la tomografía solo una imagen hipodensa, pero digitiforme subcortical. Le pongo contraste y hay una lesión redondeada a nivel de los ganglios basales. Esto es metástasis de cáncer de colon.
Acá no se ve muy bien, lesiones únicas, también metastásicas. Un paciente que convulsionó una crisis parcial. Igual acá, imágenes redondeadas, que podríamos decir es neurocisticercosis dentro del contexto de la evolución, ¿no? Del paciente o de los antecedentes epidemiológicos. Igual acá, vemos una imagen redondeada que contiene líquido y esta sí es un quiste. Le veo en la resonancia, tiene inflamación, pero este es el que me manda. Me voy al T2, contiene líquido. Quiste. Quiste hidratídico, sí. Quiste de neurocisticercosis, sí. En este caso era un quiste de cisticerco. O la difusión sirve para ver a veces las metástasis o las lesiones comprimen un vaso sanguíneo y se produce una isquemia secundaria a la inflamación. Entonces vemos acá que hay una imagen de una isquemia secundaria. ¿Okay? No es originalmente por obstrucción de un vaso, sino por inflamación, una vasculitis, que se puede dar en tuberculosis, en vasculitis por lupus, por Sjögren, etc. Las metástasis extraaxiales no dependen del cerebro, sino dependen de la meninge y miren, van a estar por fuera y pueden comprimir, ¿no? Pueden comprimir. Yo básicamente voy a hacer el estudio de los huesos o de la ventana ósea. Entonces, habíamos dicho que la tomografía tiene una ventana eh, simple, una ventana con contraste parenquimal y una ventana ósea, que es esta donde se ve solo el hueso y me permite ver la lesión. En este caso, es un paciente con neoplasia de riñón y tensión lítica en la calota craneana. Otro examen que podría contribuir a esto es una gammagrafía ósea que me define bien el compromiso óseo. Por acá, en este caso hay una metástasis aracnoideas que se da en los niños que tienen linfoma o mieloma, va a ir hacia las meninges y va a producir múltiples lesiones que pueden pasar inadvertidas en la tomografía también acá, porque solo va a la meninge y a la subaracnoides. O acá una metástasis dural de la meninge por fuera, ¿ok? Pero que puede producir epilepsia por compresión o cefaleas permanentes. Y estas lesiones meningias, que generalmente están en la línea media o muy a la periferia, como los meningiomas. Vamos a ver acá. Miren, los meningiomas están bien a la línea media, no hay duda. Y son benignos, fácil de operar porque son externos y de buena evolución. ¿Okay? Muy bien, si tuvieran alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, duda? Todo claro. Todo claro, doctor. Ok. Entonces, si está todo ok, nos vemos en el siguiente cursillo. Eso es todo por hoy.